Y el día de hoy el tema que vamos a hablar es un tema muy interesante porque vamos a ver, hace 8 días hablábamos de cómo el Padre usa los problemas para formar nuestro carácter y hacernos más como Jesús, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar de cómo Él usa las tentaciones. Entonces el tema es creciendo a través de las tentaciones. ¿Cuántos han tenido tentaciones en su vida? Yo le aseguro que muchos hoy tuvieron la tentación de quedarse en la cama. ¿Cuántos tuvieron esa tentación? Algunos la tuvieron, quizás algunos dijeron, no, a mí no, o sea. Pero a lo mejor otras tentaciones, porque todos somos tentados en diferentes áreas. Y entonces vamos a hablar de cómo el Padre usa incluso esto, la tentación, para enseñarnos, para hacernos crecer. ¿Sí? Vamos a ver, con esto me acuerdo, porque muchos dirán, pero ¿cómo si la tentación es del diablo? Sí, pero acuérdese de esa ilustración que les doy de la mujer que estaba muy pobre y no tenía para comer, para alimentar a su familia, y en una estación de radio lo comunicaron, ¿verdad? Dijeron, bueno, queremos comunicarles que la hermana Toñita Rubalcaba, por decir un nombre, pues está solicitando apoyo porque le ha ido muy mal y no tiene para comer, no tiene alimento. Así que si usted puede apoyarla a nuestra hermana, que el Señor le use para llevarle una despensa y bendecirla. Y entonces por ahí escuchó la atención una persona atea que no creía en Dios. Y dijo, ay, le voy a dar una lección a esta señora. Y entonces le dice a uno de sus trabajadores, mira, ten 2,000 pesos y ve y compra una despensa buena para esa señora y se la llevas, y cuando le lleves la despensa le vas a decir que te la manda el diablo. Cuando ella te pregunta ¿quién me la manda?, tú le dices el diablo, a ver si es cierto que su Dios suple. Y entonces pues fue y compró y llega con un montón de bolsas y toca, ¿verdad? Señora Toñita, sí, mire, aquí le traigo esta despensa. Y ella dice, gracias. Y él esperando a que le preguntara, ¿quién la manda? No le preguntaba y le dice, ¿no me va a preguntar quién la manda? Y dice, no, eso no importa, porque yo sé que cuando el Señor te quiere bendecir, hasta el diablo usa. ¿Y sabes algo? El Padre usa las cosas que menos pensamos para formar nuestras vidas, para hacernos más como nuestro Maestro. Y recuerde que a final de cuentas, ese es el propósito de la palabra de Dios. El propósito de la palabra no es que tengas conocimiento. El propósito de la palabra es que te forme, te capacite para ser como Él. Y entonces vamos a ver algunos textos. Y en Santiago 1:12 nos dice la palabra, afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado. Fíjese bien, afortunado el que mantiene la fe, el que se mantiene fiel, firme. A eso se refiere allí. Cuando es tentado, porque Dios le dará, ¿qué? Un premio. ¿Cuántos queremos el premio? Pero ¿qué tienes que hacer? Mantenerte fiel en la fe, firme. Dice, cuando pase la prueba, recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman. Así que las pruebas vienen a fortalecer nuestras vidas. Miren, hay una frase que decía Martín Lutero, uno de los reformadores de la iglesia, y él decía, mis tentaciones han sido mi maestría en teología. Si usted conoce algo de la vida de Martín Lutero, él se afligía mucho por sus tentaciones. Entonces, cuando era sacerdote, él se flagelaba y se sentía tan mal por esas tentaciones que tenía. Cuando ya conoció la palabra en realidad y tuvo un encuentro con el Señor, él llegó a decir esto, que sus tentaciones eran su maestría en teología. ¿Por qué? Porque en realidad las tentaciones son las que nos forman, pero sí, ya me le. Okay. Vamos a ver cómo es esto. Y bueno, hay que entender que cada tentación es una oportunidad para que
Cada tentación es una oportunidad ¿para qué? Para hacer el bien. Debes de entender que en ese camino hacia la madurez espiritual, la tentación es un escalón para crecer más. La tentación es un escalón, así como puede ser una piedra de tropiezo. ¿Ya? La tentación para ti puede ser un escalón para crecer más o una piedra de tropiezo. ¿Cuándo se convierte en un escalón? Cuando te mantienes fiel. ¿Cuándo se convierte en una piedra de tropiezo? Cuando caes ante esa tentación. ¿Sí? Entonces, Dios quiere usar todo esto para desarrollar tu vida y que puedas adquirir carácter. ¿El carácter de quién? De Cristo Jesús. Por lo cual, cada vez que escoges hacer lo bueno, en lugar de pecar, estás madurando en el carácter de Cristo. Fíjate bien. Entonces, cuando tú escoges hacer lo que es correcto, en lugar de dejarte llevar por la tentación, lo que está sucediendo es que estás creciendo en tu carácter para llegar a ser como ¿quién? Como Cristo. Ahora, ¿recuerdan lo que dice Gálatas 5 del 22 al 25? ¿De qué nos habla Gálatas 5? Del fruto, recuerden, es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Ok, entonces, esto es el carácter, esto tiene que ver con el carácter. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, muchos hoy en día creen que andar en una vida espiritual es temblando, ¿verdad? Y torciendo los ojos o cayéndose. Piensan que es eso, andar todo el día hablando en lenguas o andar una manera así como mística, cristianos a la Buzz Lightyear, ¿no? Al infinito y más allá. O sea, creen que eso es una vida en el Espíritu, cuando en realidad la palabra nos enseña que vivir en el Espíritu es vivir de acuerdo a su voluntad con su carácter. Entonces, todas las tentaciones te van a ayudar para que tú puedas tener el carácter de Cristo, pero hay que saber cómo. Porque haz de cuenta, ¿les ha sucedido alguna vez que dice, yo quiero un aparato para hacer ejercicio? Una bicicleta, una elíptica o un gym. ¿Sí? ¿A cuántos les ha sucedido eso? Y se lo compra. ¿Y qué pasa después con eso? Está bueno para colgar la ropa. Va a llover. Y entonces meten las cosas y las cuelgan ahí en la elíptica, en el gym. Ahí lo cuelgan. Termina funcionando. Usted dice, es que me lo compré para hacer ejercicio y ponerme en forma. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Cuando está allí, ¿te sirve de algo? ¿Te sirve o sea, para el fin que lo habías comprado, ¿te sirve de algo? No. Tienes que usarlo. ¿Y sabes algo? Las pruebas, las tentaciones en sí, tienen un fin. Y no es el que te la pases, ¿cómo decirlo?, caído, sino más bien es enseñarte a cómo superarlas. Entonces vamos a ver hoy cómo esas pruebas te pueden hacer crecer. Te pueden hacer crecer. ¿Sí? Así de que esto va relacionado con lo que es el carácter del creyente o el fruto del Espíritu, porque tener el fruto del Espíritu es ser como nuestro Salvador. Así de que, ¿cómo entonces produce el Espíritu Santo este fruto en tu vida? ¿Cómo lo produce?
Así un día de repente en la mañana amaneciste y dijiste, ay, me siento tan lleno del fruto del Espíritu. Tengo su amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Y ya amaneciste con el fruto ese día? No. ¿Sabes? Debes de entender algo. Que así como la fruta lleva un tiempo de maduración, es lo mismo en nuestras vidas. El carácter, el fruto del Espíritu, lleva un tiempo. Lleva un tiempo. Así de que Dios desarrolla el fruto del Espíritu en tu vida, permitiéndote experimentar ¿qué? Circunstancias en las que seas tentado para producir exactamente la cualidad contraria. Para producir la cualidad contraria. Así de que debes de entender que el desarrollo del carácter siempre está involucrado con la elección. ¿Cuál es la elección? El elegir qué vas a hacer. El elegir qué vas a hacer. Y entonces es ahí donde entendemos que la tentación proporciona esa oportunidad para elegir. ¿Caigo ante la tentación o no caigo? ¿Recuerdan recuerdo hace tiempo un comercial de 7-Up que decía, era de 7-Up, ya no me acuerdo de quién era, pero que decía, obedece tu sed. ¿Sprite? Bueno, quien sea, de todos modos los dos hacen daño igual. Que decía, obedece tu sed. Así como obedece tus instintos. Cuando tú obedeces tus instintos, es cuando cedes ante la tentación. Pero cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, esa tentación para lo único que te sirve es para crecer. Así de que Dios nos enseña el verdadero gozo. ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuando conocemos el verdadero gozo? Cuando estamos en medio de la tristeza. ¿Cuándo es cuando experimentas la fortaleza de Dios? Cuando tú estás sin fuerzas. ¿Cuándo es cuando experimentas la paz de Dios realmente? Cuando todo a tu alrededor es una guerra. Es allí cuando realmente se experimenta todo esto. La felicidad, por ejemplo, depende de las circunstancias. ¿Cuántos se han sentido felices en un momento de su vida? Y dijeron, hoy es un momento feliz para mí. Cuando te casaste, cuando tuviste a tu bebé. ¿Sí? Pero ¿qué tal cuando ese bebé creció, cumplió 14, 15 años y se hizo bien rebelde, gritón? ¿Dónde está la felicidad? Entonces, la felicidad depende ¿de qué? De circunstancias, en momentos, y son circunstancias externas, pero el gozo está basado en tu relación con Dios, en tu relación con Dios. Así de que debemos aprender a adquirir ese gozo en nuestra relación con Él, la paz que Él da. Tú la vas a tener esa paz cuando escoges confiar en Él en lugar de deprimirte, en lugar de preocuparte con los problemas. Es una elección. Tú decides, tú escoges cómo lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque Dios utiliza la situación opuesta. ¿Para qué? Para que puedas hacer lo contrario y así dar fruto. Ahora, ¿por qué permite Dios que pasemos por tentaciones? Vaya a su Biblia, no lo anoté aquí, pero vaya ahí a su Biblia en Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2 dice algo bien interesante de por qué el Señor permite que pasemos por pruebas, por tentaciones. Estamos allí, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Recuerda el camino por el que el Señor, tu Dios, te guió durante todos estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer sus mandamientos o no. ¿Ponerte a prueba para qué? Para saber lo que tú pensabas. Entonces, lo que realmente somos, fíjate bien en esto,
lo que realmente somos va a salir a la luz ¿cuándo? Cuando somos sometidos a prueba, cuando somos sometidos a tentación. ¿Sí? Ahí es cuando sale lo que realmente somos. ¿Cómo es eso? Imagínate que esta bolsa está llena de dinero y tiene 1,000,000 de pesos. Sí, tiene 1,000,000 de pesos. Tú eres sometido a prueba porque estás pasando por una necesidad. Y pasas y la bolsa la dejaron allí. Y nadie te está mirando, nadie te está viendo. La tentación está allí. Lo que va a formar tu carácter de honradez, ¿qué va a hacer? No tomarlo. Porque a lo mejor puedes decir, bueno, nomás una paquita. Que al cabo es mucho para la hermana solita. Le voy a ayudar a gastarlo, ¿no? No. Es así como somos pasados por esto. Y cada vez que derrotas una tentación, te pareces más ¿a quién? A tu Señor. Por eso vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así de que cada vez que derrotas una tentación, te pareces más a Jesús, que es el fin, parecernos a Él. ¿Sí? Ahora, vamos entonces a ver cómo opera la tentación. Vamos a saber cómo opera la tentación. Eso que viene y nos trata de envolver para hacernos caer. ¿Cómo opera? Bueno, el primer paso es entender que Satanás identifica un deseo dentro de ti. ¿Cuál es tu tentación? ¿Cuál es tu deseo? El enemigo identifica qué es. ¿Y sabes algo? El enemigo sigue un proceso siempre. Identifica nuestra necesidad, nuestros deseos. Y regularmente vamos a hablar ahorita de cuatro pasos allí dentro de esto, de cómo opera la tentación. Y cómo Satanás usó esto también con Adán y Eva e incluso con nuestro Señor Jesús. Y el primer paso es de que Satanás identifica un deseo dentro de ti. Y entonces de repente viene el enemigo y te dice, te lo mereces. ¿Qué tanto es tantito? Poquito aunque sea. Y viene y te susurra eso porque sabe que hay un deseo allí. Y te lleva a esa tentación. Hacerte sentir mejor. Pensamos que la tentación está alrededor de nosotros, pero es bien importante entender que la tentación comienza en nosotros. La tentación siempre comienza en tu mente, no en las circunstancias. Si caes o si hay una tentación, es porque está en tu mente. Por ejemplo, que esta bolsa tenga 1,000,000 de pesos y tú tienes la tentación de agarrar una paquita, a lo mejor para Ángel eso no es una tentación, aunque no tenga dinero, pero a lo mejor para ti sí. ¿Sí me doy a entender? Todos tenemos diferentes tentaciones. Lo que para ti es una tentación, a lo mejor para mí no. Por ejemplo, ¿cuántos están dejando el refresco? La coca sobre todo. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor para ti eso es una gran tentación. Para mí, para nada. ¿Por qué? Porque todos tenemos tentaciones diferentes. ¿Sí? Pero el enemigo identifica cuál es tu tentación y te lo pone. Te la ofrece y te dice, ¿qué tanto es tantito? Te lo mereces. Te has esforzado mucho. Está haciendo mucho calor. ¿Sí? Y empieza allí a obrar. Entonces, siempre empieza en tu mente, no en las circunstancias. Y fíjense lo que dice la palabra en Marcos 7, 21 al 23. Dice,
Porque del interior de la gente, o sea, de la mente salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, lotería. Dice la hermana Elba, buenas con la arrogancia. Dice Ángel, buenas con el engaño. Dice Pollo, buenas con el, ya no le sigo. No es cierto, pero fíjese bien, ¿de dónde viene todo esto? ¿Dónde está el problema? Pero ¿qué hacemos? Es que la culpa la tiene esa muchacha. ¿Cómo se pone esos pantalones? Es que la culpa la tiene ese muchacho. ¿Por qué se la pone tan apretada? Debería de ponerse un poquito más flojita, porque se la pone bien apretada y pues uno es carne. ¿No es cierto? El problema no está en lo que está afuera. El problema está aquí adentro. Está aquí adentro. Y dice entonces que el versículo 23, toda esa maldad proviene ¿de dónde? Del interior, y es lo que hace impura a la gente. Porque está ahí la tentación en nosotros. Y debes de entender que todos tenemos tentaciones. ¿O hay alguien que aquí que no tenga tentaciones? Digo, si hay alguien aquí para que se vaya a otra iglesia, porque aquí todos tenemos muchas tentaciones. Sí, ¿no es cierto? Todos tenemos muchas tentaciones y hemos peleado con esas tentaciones. Entonces, el primer paso es entender que el enemigo identifica un deseo dentro de ti. Ahora, ¿de qué otra manera opera la tentación? Segundo paso, con la duda. Opera con la duda. Satanás trata de conseguir que puedas, que dudes de lo que Dios ha dicho sobre el pecado. Por ejemplo, ¿no? Y entonces dices, ay, no creo que sea pecado esto. No creo que sea pecado poquito. Es como decir, tenemos aquí una embarazada, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Se fue a dar clases o qué? Ya está al fondo. ¿Karen está poquito embarazada? No, ¿verdad? Con la tambora que trae, no está poquito embarazada. O sea, no puedes decir, estoy poquito embarazada. No. Entonces, el pecado es pecado, pero a veces lo tratamos de minimizar o de mezclar con agua para hacerlo un poquito más light. ¿Sí? Y entonces, la duda, fíjate bien, Satanás trata entonces de conseguir que dudes con respecto a lo que el Padre dijo sobre el pecado. ¿Es realmente malo? Decimos. ¿Realmente Dios dijo que no lo hagas? ¿Acaso Dios no quiere que yo sea feliz? ¿Se acuerda cómo vino Satanás con Eva y le dijo, no es malo? Lo que pasa es que si comes vas a ser como Dios. ¿Y sabes algo? Una verdad a medias es una mentira absoluta. Y entonces a veces nos preguntamos eso, ¿a poco el Padre dijo de esto? Ahora muchos dirán, bueno, ya la libré porque el problema que yo tengo, las tentaciones que yo tengo, no están en la Biblia. ¿Cómo qué? Pornografía, por ejemplo, la Biblia no dice. No, pero sí dice. Inmoralidad sexual sí dice, pues ahí lo acabamos de leer, ¿no? Pero ¿qué cosas? Sí. ¿Qué cosas? Por ejemplo, la Biblia no prohíbe fumar. Sí prohíbe. Sí, ahí está en Chorrito 5:5, dice, no tomarás Coca-Cola. No es cierto. Fíjese bien.
Pero ¿se acuerda cuando habla de lo que es el fruto de la carne? ¿Sí se acuerda que dice mentira, ira, disensiones, celos, envidias? Y al final dice, y cosas semejantes a estas. O sea, por si se pasó algo. ¿Sí? Y cosas semejantes a estas. Así de que allí está. Ahora, Hebreos 13:12 dice, cuidado, hermanos, no piensen en lo malo ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de él. Pero fíjese cómo dice, cuidado, hermanos, no piensen en lo malo. Dile a la persona que está ahí a tu lado, cuidado, hermano. Dile, cuidado. Dile, cuidado. No pienses en qué. No pienses en lo malo. Porque una cosa es tener la tentación y otra cosa es estar pensando en ello, pensando en ello, pensando en ello. Ahora, vamos con el otro paso, que es el engaño. El tercer paso es el engaño. Juan 8:44, Jesús hablaba acerca de que el diablo es el padre de mentira. Entonces el enemigo es el padre de mentira y él sabe bien cómo engañar a las personas, a la gente. Él sabe bien cómo hacerlo. Satanás ofrece su mentira para reemplazar lo que Dios ya ha dicho con su palabra. De hecho, cuando tentó a Jesús, ¿con qué lo quiso engañar? Con la misma palabra de Dios. Primero con el pan, le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y luego viene y lo sube a lo más alto del templo y le dice, arrójate hacia abajo porque está escrito, mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra. ¿Es bíblico? ¿Está en la Biblia? Y cualquiera diría, no, pues sí está en la Biblia. Pero Jesús, ¿qué le contestó? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿sabes algo? El enemigo va a tratar de reemplazar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Va a tratar de reemplazarlo. Entonces, Satanás dice, no morirás. ¿Se acuerdan que le dijo a Eva? Cuando Eva le dijo, no, porque no comeremos ni lo tocaremos, ya le añadió ella. Porque si lo hacemos vamos a morir. Y Satanás, ¿qué le dice? No es cierto, no vas a morir. No pasa nada. Entonces, Satanás dice, no morirás. Serás tan sabio como Dios. Puedes salirte con la tuya. Nadie lo sabrá. Todos lo hacen. Solo es un pecado chiquito. ¿Qué tanto es tantito? Todos lo hacen. Entonces, ¿sabes algo? No hay pecados chiquitos ni grandotes. Pecado es pecado. Tanto mata, como dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. ¿El que le amarra la pata? Bueno. Sí. Ese es San Chapulín Colorado 4:4. ¿Eh? Pero entonces, vamos a ver qué otra manera. Finalmente todo saldrá a la luz. Eso sí hay que entenderlo. Nosotros tratamos de guardarlo todo y decir, nadie va a saber. Nadie sabe. Nadie supo. Y te la tratas de llevar al oscurito para enseñarle, mira mi reloj fosforescente. Pero no, todo sale a la luz. ¿Sí? Tarde que temprano, la gente del Chapo va a hablar. Número 4. Bueno, algunos saben por qué, ¿verdad? Ahorita que está en juicio y están saliendo todos los trapitos al sol. El cuarto paso es la desobediencia. ¿Sabe alguien quién es eso? ¿Sabe alguien qué es eso? De la desobediencia. La desobediencia.
Oh, gran problema. La desobediencia es uno de los grandes problemas. Y entonces, al final te comportarás de acuerdo con lo que estuviste maquinando en tu mente. En tu mente. Entonces, el enemigo supo cuál era tu tentación, sembró la duda, vino y engañó y después te lleva a desobedecer lo que la palabra dice. Entonces, es lo que hizo con Eva. Vino, ella se le quedaba viendo a la fruta y le daba vueltas así nada más, me imagino. Y entonces el enemigo, ay, esta ya sé por dónde la... Con Adán no pudo, pero dijo, a esta la voy a agarrar. Y entonces vio cuál era su tentación, le metió la duda, la engañó. ¿Y qué terminó haciendo Eva? Desobedeciendo. ¿Sí? Desobedeciendo. Entonces dice Santiago 1, 14 al 16. Uno es tentado cuando ¿qué? Deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. ¿Sí? Luego, el deseo malo da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. No se engañen, mis queridos hermanos. ¿Sí? O diría un servidor, no os hagáis. No se engañen. Cuando le damos vuelta y caemos en esta mentira y nos dejamos llevar por el enemigo, tarde que temprano vamos a caer en eso, a desobedecer lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, eso es cómo opera la tentación, ¿sí? ¿Cómo opera? Número 1, el enemigo identifica cuál es tu tentación. Número 2, viene y mete la duda. Número 3, engaña. Y número 4, te lleva a desobedecer. ¿Sí? Ok, ahora, ¿cómo vencer la tentación? Vamos a ver cómo vencer la tentación. Entonces, cuando entendemos cómo opera la tentación, pues eso nos va a ayudar mucho. Pero vamos a ver algunos pasos que necesitamos para cómo vencer esa tentación. Y algo que tenemos que hacer, de lo primero que tenemos que hacer es rehusar ser intimidado. Rehusar ser intimidado por la tentación. Fíjese algo muy interesante aquí. Muchos cristianos se sienten agobiados por el solo hecho de ser tentados. O sea, muchos tenemos muchas tentaciones. ¿Cuántos tenemos muchas tentaciones? Sinceramente, tenemos muchas tentaciones de muchas índoles, ¿vale? Es que cuando digo tentaciones regularmente, ¿en qué pensamos? Sexo. ¿Cierto o no? Regularmente pensamos, pero las tentaciones son muchas. Desde quedarte en tu cama y no venir a la congregación, no ir a trabajar. Desde comer mucho más de lo que necesitas. O sea, hay muchas tentaciones. ¿Sí? Pero vamos a ver entonces, lo primero es rehusar ser intimidado. ¿Por qué? Porque a veces el hecho de que tengamos tentaciones nos aflige, nos hace sentir como unos viles pecadores. Pero recuerda que el hecho de tener tentaciones, todos lo tenemos. Jesús fue tentado, ¿pero qué? Pero él no cayó ante la tentación, porque fue obediente. Entonces, no te sientas avergonzado, no te sientas intimidado porque tienes tentaciones. Nunca vamos a poder dejar de ser tentados. Quizás superemos esa tentación, pero ¿qué va a pasar más adelante? Va a llegar otra. Va a llegar otra. Así de que cuando el enemigo te tienta, es porque sabe quién eres y quiere hacerte caer. ¿Sí?
Así de que es importante entender esto. No es un pecado ser tentado. Jesús lo fue, sin embargo, nunca pecó. ¿Verdad? Y lo vemos en Hebreos 4:15, que fue tentado, pero nunca cedió o cayó ante la tentación. Así de que la tentación, hay algo que pasa con la tentación, y es que la tentación solo se convierte en pecado cuando cedes ante ella. Cuando cedes ante la tentación es cuando se convierte en pecado. O sea, está la bolsa allí y tienes la tentación porque se está asomando un billete. Y entonces se está asomando allí la paquita de billetes y dices, ay, Señor, líbrame del mal, líbrame del mal. Pero le sigues dando vueltas y sigues pasando por allí. Y cada día, y son de a milpa, ¿no? Y sigues ahí. Entonces, en el momento en el cual tú cedes ante la tentación, en ese momento es cuando ya has pecado. Pero cuando tú tienes esa tentación y dices, no, vámonos de aquí. O estás en la tele, ¿no? Y de repente empieza. Y los pajaritos. Y entonces pelas los ojos y dices, empieza una tentación. Cámbiale, mi chavo. Cámbiale. ¿Por qué? Porque si no, vas a caer en la tentación de seguir viendo más, ¿no? Ok. Entonces, entiende esto, se los he dicho en alguna ocasión, Martín Lutero lo dijo, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan un nido en ella. Entonces, van a venir pensamientos, van a venir ciertas cosas, pero puedes evitar que eso se quede allí. Puedes evitarlo, puedes evitarlo. Así de que no puedes impedir que el diablo te sugiera pensamientos negativos, pero sí puedes decidir no darles cabida o actuar con base en ellos. Por ejemplo, muchas veces no distinguimos la diferencia entre atracción física o atracción sexual y lujuria. Varones, ¿a cuántos de los que estamos aquí nos atraen las mujeres? Ay, los que, yo levanto la mano, los que no levantan las manos, no, bueno, el Señor libera también. Como hombres nos atraen las mujeres, ¿cierto o no? Y sobre todo cuando están bonitas, guapas como las tapatías, ojazo grande. Entonces, tenemos tentaciones como hombres, pero déjenles digo algo, no es lo mismo, o sea, tener la tentación. Decía un compañero cuando estaba en el instituto bíblico, decía, es pecado cuando volteas a verla la segunda vez. O sea, cuando pasaba y ahí ya es pecado, decía él, ¿no? Dice, por eso yo no le despego la vista para que sea nomás una. O sea, pero no. ¿Cuál es la diferencia entre ese deseo y la lujuria? Una cosa es el deseo y la lujuria es cuando en tu mente empiezas a trabajar qué harías con ese cuerpo. ¿Qué harías? Fíjate bien.
es allí donde entra la lujuria y ese es un pecado que estás generando aquí en tu mente. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. Así que no te sientas intimidado cuando viene un deseo. Túmbalo, hazlo a un lado, ponte a cantar. ¿Sí, ve? Cuando venga de repente esa tentación y veas a esa chamacona y libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, o haz algo. ¿Sí? Ok, entonces, de esa manera muchas veces el enemigo viene y trabaja en nuestras vidas y nos hace caer. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿O de qué otra manera podemos vencer lo que es la tentación? Reconoce lo que te tienta y prepárate. Es bien importante saber qué es lo que te está tentando. Reconocer cuál es tu tentación. Porque como decía hace ratito, quizás para algunos sea la tentación la bolsa con dinero. Para otro no. Porque todos tenemos diferentes tentaciones. Pero tienes que identificar cuál es tu tentación y entonces trabajar en fortalecer esa área en tu vida. Porque esa tentación, si no la trabajas, si no la superas, te puede hacer caer. Te puede hacer caer. Fíjense, por ejemplo, hablando ahorita del problema que hay en la cuestión de las reformas que se quieren hacer en las leyes. En una ocasión estaba leyendo de un hermano, autor de algunos libros, que él confesó que él tenía un fuerte deseo homosexual. Decía, yo siempre tuve un fuerte deseo homosexual, pero nunca me dejé llevar por eso. Nunca permití que eso se desarrollara en mi vida. O sea, él siempre tuvo esa tentación, pero nunca dejó que eso lo venciera. Lo venciera. Y sabes, hay que reconocer qué es lo que te tienta y prepárate en esa área. Prepárate. El diablo sabe exactamente qué es lo que te hace tropezar y trabaja constantemente para ponerte en esas circunstancias. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por eso es diablo, adversario. Por eso es. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Hacerte caer. Fíjate lo que Pedro dijo ahí en 1 de Pedro 5:8. Dice, manténganse en ¿cómo? En alerta. Mantente en alerta. ¿Por qué? El diablo está en posición para saltar y nada le gustaría más que encontrarlos tomando una siesta. Así dice en esta versión. En la Reina Valera, ¿cómo dice? Velad y orad porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando, como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Me gustó como dice, manténganse en alerta. O sea, para empezar, ¿qué te dice? Que te mantengas al tiro, en alerta, presto, sabiendo que el enemigo dice, porque el diablo está en posición para asaltar. O sea, está esperando nomás que te descuides para caerte encima y hacerte caer, ¿sí? Eso es lo que él está buscando. Por eso es de que debes de mantenerte en alerta, ¿sí? Siempre en alerta porque no sabes por dónde te puede llegar. Te puede llegar para destruirte. Así de que tienes que hacerte preguntas para este punto. ¿Cuál es? De reconocer qué es lo que te tienta y prepararte. Tienes que hacerte algunas preguntas como, ¿cuándo me siento más tentado? ¿Cuando estoy solo en la casa? ¿Cuando estoy en la computadora o solito con el celular? ¿Cuando voy en el camión? ¿Cuando estoy en el trabajo? ¿Cuando estoy en la escuela? O sea, ¿cuándo es cuando me siento más tentado? ¿Cuando estoy con la televisión? ¿Cuándo es cuando me siento más tentado?
Entonces, identificarlo, preguntarte, ¿dónde me siento más tentado? ¿En el trabajo, en la escuela? ¿Dónde me siento más tentado? ¿Quién está conmigo cuando soy más tentado? ¿Quién está conmigo? Por ejemplo, es que cuando estoy en el trabajo y está conmigo mi compañera es cuando me siento más tentado. ¿Qué hacer allí? Pues cámbiala, o que te la cambien, o vete a otro lugar, o hazte más para allá, porfa. Y porque el enemigo nomás está mirando a ver cómo. Entonces, ay, se la voy a arrimar más. Huye. ¿Cuándo me siento más tentado? Cuando está alguien conmigo, con los amigos, entre mucha gente, cuando estoy solo. También pregúntate, ¿cómo me siento por lo general cuando soy más tentado? O sea, ¿cómo me siento? ¿Qué hago? ¿Siento que voy a caer ante ello? ¿O cómo me siento ante eso? Así de que es cuando estoy aburrido, que digo, pues estoy aburrido, vamos a ver qué vemos. Acuérdate lo que pasó con David. Cuando David estaba aburrido y de ocioso en su palacio, es cuando se asomó así por el palacio y vio a Betsabé bañándose a la luz del día, preciosa, hermosa, y dijo, ay, tanta carne y yo chimuelo. ¡No! ¿Qué hizo? La mandó traer. Y ella estaba casada. Y entonces ahí es donde cayó. ¿Por qué? Porque primero miróle. Y luego trajóle. Y luego acostóle. Y por consecuencia preñóle. ¿Y qué hizo con el esposo? Matóle. ¿Sí? Así de que debemos de identificar, reconocer qué es lo que nos tienta y prepararnos ante eso. Prepararnos ante eso. Debes identificar tu modelo particular de tentación y luego prepararte para evitar esas situaciones. En Puebla, una vez llegó a la congregación una hermana, ya que tenía 2, 3 hijos, pero una hermana muy guapa. Y entonces, cuando fui a visitarla, no fui solo. Me llevé a mi esposa. Me llevé a mi esposa. ¿Por qué? Porque era grande la tentación. Pero ¿sabes más que nada por qué? Porque a veces uno puede decir, yo puedo decir, no, es que no hay problema. Pero ¿sabes algo? Cuando te empiece a hacer así. Cuando venga y te diga, ay, qué bonitas arrugas. Qué bonitas patas de gallo. O sea, cuando venga y te empieza a decir eso, ahí es donde, ¡ay, Jalisco! Por eso ahí en ese momento, ¿qué es lo que hizo José? José corrió y dijo, más vale que digan, más vale que me metan al bote, ¿sí? Porque ¿cómo he de fallarle a mi Señor? Y entonces corrió ante la tentación. Entonces hay que identificar por dónde viene la tentación para estar preparados ante ella. Si te invitan a una fiesta de tus amigos y sabes que va a haber chupe y tienes esa tentación y estás saliendo de eso, pues ¿para qué vas? Así de fácil.
Porque luego terminas diciendo, pues ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? ¡Cuidado! ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O me regreso? Entonces, la palabra nos habla de que no debemos de darle lugar al diablo. No le des lugar al enemigo, no le des lugar. ¿Por qué? Porque si le das lugar, eso va a entrar y te va a hacer caer. Y muchas vidas han sido destruidas por esto. Así de que pasamos de aquí, de cuando ya identifiqué, cuando me estoy preparando al siguiente punto, que es algo fundamental. ¿Ya no jale esto o qué? Ahí está. Pide ayuda a Dios. Pide ayuda a Dios. Eso es algo fundamental y debes de entender esto. Que el hecho de que estés pasando por un momento de tentación no te debe de intimidar como para decir, ay no, ¿cómo le voy a pedir ayuda en este momento? Me da pena. No, en ese momento es cuando tienes que clamar al Señor y decirle SOS, auxilio. Ayúdame, Señor, ayúdame. Hay una línea directa con la cual te puedes comunicar con el Padre. Y sabes algo, en ese momento de la tentación no se trata de que te hinques y empieces ahí a orar. Oh sí, Padre amado, tú que reinas, tú que eres grande, tú que eres poderoso, tú que hiciste el cielo, la tierra y las estrellas, tú que estás en todo lugar. Tú, Señor, ayúdame. No, directamente clama a Él y pídele ayuda específicamente. Delante de Él pídele ayuda. Fíjate bien, perdón, ya están ahí los puntos. Dice en el Salmo 50:15, llámame cuando estés ¿qué? Angustiado, que yo te rescataré y tú me honrarás. Llámame en ese momento de peligro, de angustia, clama a mí, porque yo te voy a ayudar y entonces tú me vas a honrar. Tú me vas a honrar. Si Dios está esperando para ayudarnos a derrotar la tentación, ¿por qué no nos volvemos a Él más seguido? ¿Por qué? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado y clamemos a Él. Todos tenemos problemas de tentaciones en diferentes cosas. Cuando venga esa tentación, hemos identificado, clamemos a Él su ayuda. Señor, no quiero ser igual, no quiero caer en lo mismo, quiero cambiar. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces tenemos que pedir ayuda a Dios. ¿Por qué? Porque Él está esperando ayudarnos. Pídele que te dé poder para hacer lo correcto. Ayúdame a hacer lo correcto, Señor. Ayúdame a hacer lo correcto. Quiero vivir a tu manera, como dice el Salmo 25. Vivir a tu manera, Señor. Ahora, las tentaciones nos mantienen ¿cómo? Dependiendo constantemente de Dios. A todo hijo de Dios, lo que debe de hacer la tentación en nuestra vida es mantenernos dependiendo de Él. Porque sabemos que somos débiles y que nuestras fuerzas no podemos hacerlo y por eso lo necesitamos a Él. Por eso lo necesitamos a Él. Así que la tentación nos va a mantener unidos a Él. Así como las raíces crecen más firmes cuando el viento arrecia contra el árbol. Cada vez que resistes una tentación, te asemejas más a Jesús. Te asemejas más a Jesús. ¿Sí? Así de que debemos entender esto. Ahora, fíjense bien lo que dice este texto en Santiago 1:12, que es nuestro versículo a memorizar. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, ¿qué va a pasar? Recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A quienes lo aman. Vamos a recordar entonces cómo puedo crecer a través de la tentación.
Entonces, lo primero es entender cómo opera la tentación, ¿sí? O sea, Satanás identifica un deseo dentro de ti y luego siembra la duda y luego te engaña para al final llevarte a desobedecer. Ahora, ¿pero cómo puedo vencer la tentación? Bueno, lo primero es rehusar ser intimidado. ¿Para qué? Para reconocer lo que me tienta y prepararme ante ello y finalmente pedirle ayuda a Dios, porque sé que solamente Él me puede ayudar, ¿sí? Así de que eso es lo que tenemos que hacer y aprender a depender de Él. ¿Cuántos queremos crecer en medio de la tentación? Así que déjame decirte algo, entre más grandes sean tus tentaciones, más puedes crecer. Más puedes crecer, pero también más necesitamos depender de Él. Vuelvo a repetirlo, mis hermanos, todos tenemos errores y deficiencias y todos tenemos tentaciones. Es por eso que estamos aquí. Se los he dicho muchas veces. Si tú tienes problemas con alcohol, con vicios, con pornografía, con la manera en la cual hablas, con muchas cosas, y quieres que tu vida cambie, estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. Pero si tú crees que lo que estás haciendo está bien y que no necesitas ayuda de Dios, pues entonces estás perdiendo el tiempo. Pero si tú crees que Él te puede ayudar a cambiar, estás en el lugar correcto. ¿Cuántos queremos cambiar? Y que Él nos ayude. Porque ¿sabes qué? Él tiene palabras de vida. Él es el único que puede venir a llenarnos. Así que yo te voy a invitar, cierra tus ojos y dile ahí al Señor, ayúdame a crecer. Dile, yo quiero que mi vida sea agradable a ti, ayúdame, Señor. Porque solo tú eres el que me puede ayudar ante cualquier necesidad. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? Saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? ¿A dónde más podría ir?
saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas. Y te adoramos, Señor.